Buenos días, el día de hoy daremos la explicación inicial para nuestro proceso de aprendizaje y primera capacitación en el sistema Odoo. Para iniciar con el proceso, debo explicarles y hacerles entender inicialmente qué es Odoo. Odoo es un sistema en la nube denominado como una ERP, la cual se caracteriza por su funcionalidad y gestión total y automatizada dentro del mismo. Para esto, nosotros accedemos a través de internet al sistema. Después de haber iniciado sesión, podemos observar lo que antes le contaba. Odoo es una ERP la cual automatiza y une todos los procesos de la compañía en un solo lugar. ¿A qué me refiero? Desde el área contable, de recursos humanos, financiera, operaciones, ventas corporativas, compras corporativas, ventas desde el punto de venta, todo se gestiona en un mismo lugar. Esto es una ventaja porque nos permite gestionar la información en tiempo real y en cualquier momento. Siendo así, nos centraremos inicialmente en 3 módulos principales, que son con los que ustedes convivirán y se relacionarán en sus días de trabajo. El primero es contactos, el segundo es productos y el tercero es puntos de venta. En este video iniciaremos con el tema de contactos y para esto simplemente después de acceder al sistema nos iremos al módulo de contactos. En este módulo ustedes podrán ver, apenas ingresamos, los contactos del sistema y en este módulo, además de ver los contactos, nos da la posibilidad de crearlos. Entonces es sencillo. La ruta para crear contactos es módulo de contactos y botón crear. Dentro del sistema de creación de contactos, dentro del módulo, encontraremos 2 tipos de contactos, ténganlo presente. El primer contacto es el contacto individual, una persona natural, y el segundo contacto es un contacto de compañía, el cual se caracteriza por básicamente ser una empresa. ¿Cómo yo diferencio uno del otro? Básicamente, una empresa es una entidad, es un tipo de contacto el cual creamos en el sistema a partir del root. Para quien no sepa qué es el root, es el documento formal que nos entrega la DIAN con una previa solicitud del mismo. Este root identifica ante Colombia, o sea a nivel estatal y legal, la empresa como compañía. ¿Qué caracteriza el root? El root tiene un número que es diferente al documento de una persona normal. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros como personas normales y naturales tenemos documento de cédula, tenemos pasaporte, tenemos tarjeta de extranjería, tenemos tarjeta de identidad, los niños tienen registro civil, pero una compañía se caracteriza por tener NIT. Entonces, el NIT es el número con el que se identifica el root y es la forma en la que se maneja una compañía. ¿Vale? Vale. Después de haber aclarado esto y estando en el formulario, vamos a encontrarnos con individual y compañía. Cada uno, como ya se los explicaba, tiene su característica. ¿Qué debo yo tener en cuenta para registrar un contacto de compañía? El root. Sin el root no es posible crearlo, porque el root nos permite tener los datos necesarios para hacer la gestión adecuada del formulario. Vale. Entonces, ¿qué es lo primero que nos pide el sistema en la creación de un contacto de compañía? Su nombre o name, como lo pueden visualizar. ¿Qué quiere decir esto? La razón social que aparece en el root es el name que le vamos a dar a la compañía. Entonces, yo doy mi razón social que me aparece en el root y simplemente continúo con el siguiente campo. Nombre comercial. Es ese nombre que a veces las compañías adoptan
y por la cual se hacen conocer. No es el nombre oficial, como por decirlo de alguna manera y para que lo entiendan, es el apodo, ¿sí? Ese sobrenombre que puede llevar una empresa, que es como se conoce, ¿listo? No todas las empresas la tienen, pero si la tienen es posible poderla agregar acá. Bueno, continuando con el formulario nos encontramos con dirección. En dirección debemos tener en cuenta de ingresarla con la nomenclatura correcta. Esta nomenclatura es la misma que aparece en el root. Recuerden que estamos creando un contacto de compañía. Por lo mismo debemos tener el root para poderlo hacer. Entonces, la dirección en el root nos aparece con una nomenclatura en mayúscula, sin signos, sin puntos, sin numerales y simplemente se divide por sus espacios. Ya les mostraré para que les quede claro. ¿Listo? Entonces, voy a dar un ejemplo de dirección. Siempre a la calle o carrera principal, o bueno, el primer dato principal que nos da la dirección, debemos simplemente darle sus dos primeras sílabas. Si no entienden qué es una sílaba es cada letra de una palabra, ¿listo? Entonces, si yo hablo de carrera, estoy diciendo que voy a darle la C y la R. Si yo hablo de calle, estoy diciendo que le ingresaré la C y la L, ¿listo? Entonces, haré mi ejemplo con calle, espacio, el número de la calle, espacio, la carrera o la otra parte de la dirección, en este caso voy a poner 6, espacio y el número restante de la dirección, pondré 20. Si, por ejemplo, fuera una dirección sur, añado el sur, si tiene alguna letra, la añado correspondiente a donde tenga que ir, en la primera o en la segunda, pero siempre recuerden que organizada por espacios, ¿listo? Entonces, ¿cómo es la lectura? Para que me entiendan, calle 114, número 6, recuerden que yo no pongo números, solo espacios, número 6, 20, ¿listo? Esta es la manera correcta de ingresarla, sin puntos, sin guiones, sin numerales, solo con espacios, ¿listo? Ahora, el siguiente dato que voy a ingresar es la ubicación geográfica. ¿Cómo yo hago esto? En este orden que me da Odoo, primero está país, después ubicación, que hace referencia al departamento o al estado tal vez, y de últimas la ciudad. Odoo ya está parametrizado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo llamo el dato que les voy a dar, ya me llena el resto de los campos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me voy a cada ciudad y pongo Medellín, por ejemplo, el sistema automáticamente me va a traer el resto de los datos. Entonces, siempre se inicia por la ciudad para que el sistema me dé los datos de la ciudad que estoy ingresando. ¿Listo? Vale. Bueno, después de tener los dos datos de dirección y de nombre, pasamos al documento o NIF en caso de empresa. ¿Listo? NIF en caso de empresa, recuerden. Entonces, ¿cómo yo ingreso esto? En Document Type simplemente le digo al sistema qué tipo de documento estoy ingresando. Recuerden que si estoy ingresando compañía, debería tener root. Yo debería estar ingresando estos datos a partir de los datos que me da el root. Entonces, yo acá, como es un root, tengo un NID. Y como tengo un NID, simplemente lo ingreso. Deben tener en cuenta que un NID en Colombia se compone de 9 números, inicia con 9 u 8 siempre, y además finaliza con un dígito de verificación que está separado con un guión. Entonces, para esto, yo debo tenerlos presentes al momento de ingresar. Bueno, ¿qué tengo que tener más presente en este campo? Para ingresar este NIF, lo que debo hacer, entonces, inicialmente, antes de poner el número del NID, debo indicarle en compañía, recuerden, esto para compañía, ponerle las iniciales del país a la que la empresa hace parte. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estoy registrando una compañía que es de Colombia, debo darle sus iniciales de Colombia. Si yo estoy ingresando una compañía de España, debo darle sus iniciales de España. Si yo estoy ingresando una compañía de Italia, debo darle sus iniciales de Italia. Si yo estoy ingresando una compañía de Estados Unidos, igual, ¿listo? Siempre indicando el país de esa empresa. En este caso, digamos que es colombiana, y ingresamos el NIT. Listo. Entonces, dije yo,
Un NIF se compone de 9 dígitos, que inicia por 9 u 8 y termina con un dígito de verificación. En el NIF debemos ingresar ese dígito de verificación, pero recuerden, en este campo no podemos darle espacio siquiera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo no le voy a poner un punto, que yo no le voy a poner un guión, no voy a poner nada que lo separe. ¿Qué hago? Lo pongo ahí enseguida, simplemente, ¿listo? Entonces, ¿qué debería yo tener en el NIF? Mi NIF de 9 dígitos con su dígito de verificación y sus iniciales del país. ¿Listo? Entonces, después de haber ingresado el NIF, que hace parte del documento, pasamos al teléfono. Aquí en Odoo, teléfono hace referencia al número principal, ya sea de la compañía o ya sea de... ¿Listo? Y móvil hace parte de el segundo número que haga parte. ¿Cómo lo ingresamos? Lo ingresamos digitando el más 57, que hace referencia al indicativo de país, y posterior el número. Esta es la forma correcta de ingresar. ¿Listo? Después de haberlo ingresado, simplemente pasamos a la siguiente columna y el número se ingresa correctamente. Si debo ingresar un número fijo, ¿qué debo hacer? Igual, doy el indicativo de país, doy el indicativo de, pues como de departamento, sea Colombia o de, pues, ¿sí? Entonces, en el caso de nosotros de Colombia, el indicativo de Bogotá es 1, o el indicativo, por ejemplo, de Antioquia es 4, pues valga la redundancia, es 1, y doy el número. Y paso a la siguiente. De esta manera es la manera correcta de ponerlos, ¿listo? Ahora, ¿qué campo me hace falta aquí? Me hace falta el correo. Entonces simplemente digito el correo. Recuerden que todos estos datos son datos que sacamos del NID si estamos creando una compañía. Entonces, esta es la forma correcta de crearlo, muchachos. ¿Listo? ¿Por qué estos datos y por qué no todos los demás? Dentro de Odoo tenemos 5 datos principales con los cuales trabajamos. ¿Cuáles son? Nombre, dirección, documento, teléfono y correo electrónico. ¿Listo? Recuérdenlos. Nombre, dirección, documento, teléfono y correo electrónico. Vale. En este momento tenemos la primera parte creada. ¿Qué hay que tener en cuenta más al momento de crear un contacto? Aquí abajo encontramos algunas pestañas con otros campos disponibles. El primer campo que nos encontramos es contactos y direcciones. Valga la redundancia lo que voy a decir, pero en este campo de contactos y direcciones yo estoy creando un contacto de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de Odoo estoy creando un contacto del contacto. ¿Listo? Entonces yo estoy creando un contacto del contacto. Una persona encargada, un dato específico al cual yo me puedo contactar a esta empresa que estoy creando para comunicarme. Esa es la función. Si nos metemos acá a añadir dentro de contactos y direcciones, me va a dejar diligenciar los datos de esas personas a las que yo puedo contactarme de esa compañía. ¿Listo? ¿Qué más puedo yo agregar acá? Puedo agregar alguna dirección de la compañía, alguna otra dirección, puede que la compañía tenga muchas sedes. Son datos, pero son datos informativos y comunicativos únicamente. Los datos de la empresa como tal van en la primera parte del formulario. Vale. Después de esto, les indicaré las pestañas de esta parte inferior que no se modifican. Listo. Iniciando por esta parte de arriba, que no modifico yo. No modifico ni sitio web, no modifico ni etiquetas. ¿Por qué? Porque son campos que están responsabilizados o a cargo de alguien más. Eso significa que en el momento de yo crear un contacto, simplemente los dejo vacíos. Además de eso, otros campos que yo no modifico, aquí abajo, están como facturación electrónica, contabilidad y asignación de empresas. Son campos que no modifico. Pasando a notas internas, lo que nos permite hacer es dejar observaciones de este contacto, información útil para alguien más que vaya a buscar el contacto y le sea útil la información que dejemos ahí. Es un
esta pestaña tiene una función práctica y simple. Vale, listo. Y la última pestaña que veremos del contacto será ventas y compras. Listo. En ventas y compras tenemos 4 segmentos dentro de la misma. Tenemos ventas, tenemos compras, miscelánea e información fiscal. Iniciando por ventas y compra, determinamos al sistema qué tipo de contacto estamos creando. Estamos creando un contacto cliente o estamos creando un contacto proveedor. ¿Qué quiere decir esto? Un contacto cliente es un contacto al que le vamos a vender, un contacto proveedor es un contacto al que le vamos a comprar, y pues de esta manera se va a comportar en Odoo, y de esta manera va a aparecer o no va a aparecer en módulos, en algunos módulos. ¿Listo? Entonces, si yo digo que el contacto es un cliente, simplemente debo definirle, además de decirle que es un cliente, o sea, marcar la casilla, qué tipo de tarifa va a tener, porque de esta manera le indicamos al sistema de qué forma le vamos a cobrar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo rápido. Todos nosotros como empleados de Mercado Orgánico tenemos esta casilla habilitada, y en la lista de precios, recuerden que lista de precios hace referencia a tarifa, asimílenlo y junten estos dos términos. Entonces tenemos una tarifa que se llama empleados, que es con la que nosotros tenemos la posibilidad de tener esos descuentos dentro de nuestra tienda, ¿vale? Generalmente todo cliente normal tiene una tarifa pública, que es una tarifa con precios normales. ¿Listo? Listo. Ahora, si yo dijera que es un proveedor, pero solo un proveedor, simplemente, ¿qué debo decirle al sistema? Debo decirle qué términos de pago, o sea, a cuántos días se le define hacerles pagos a ese cliente, perdón, a ese proveedor, y ya. ¿Listo? No es más. Vale. Ahora, si yo voy a miscelánea, pilas acá, porque acá nuevamente, si estoy creando una compañía, debo indicarle al sistema el documento. Bueno, o sea, que nuevamente debo decirle al sistema el tipo de documento que es, que si es empresa, recuerden que es NIT, y decirle el número de nuestro NIT. Pero aquí cambia, porque aquí no vamos a usar iniciales iniciales de nada, simplemente vamos a hablar de un dato numérico. ¿Qué quiere decir esto? Que en este campo que sigue después del tipo de identificación nombrado como referencia interna, simplemente le doy el número de NIT, o sea, los 9 dígitos. ¿Listo? Entonces yo voy a sacar el NIT de la empresa que estoy creando, lo pongo y este es el único dato que va acá. ¿Listo? Además de eso, pongo su dígito de verificación, pero recuerden que lo pongo más abajo, en una casilla especial que simplemente es para el dígito de verificación. Se conoce como DV, pero es dígito de verificación. Simplemente son sus iniciales. ¿Listo, muchachos? Estos son todos los datos hasta miscelánea necesarios. Bueno, entonces, listo. ¿Qué sigue? Y nuestro último como módulo dentro de esta casillita de ventas y compras. Información fiscal. ¿Qué determinamos acá? En posición fiscal, ¿qué tipo de impuestos tiene en obligación la empresa que estamos creando? Estos datos nos los dan, recuerden, el RUT. Por eso es necesario tenerlo en mano, porque con el RUT en mano tenemos la viabilidad y la confianza de crear correctamente una empresa. ¿Listo? Entonces, si yo en nuestro root dice que la empresa es responsable de IVA, simplemente lo asigno. ¿Listo? Y eso es. Esta casilla de crédito límite e ICA no se utilizan en nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Dejarlas quietas, así como las vemos. Y por último, pero no menos importante, es esta casilla de Allow Over Credit, en la que nosotros siempre tenemos que tenerla marcada, o sea, con chulito verde. ¿Por qué? Porque si no se deja marcada, no nos permite darle el crédito a la compañía. ¿Qué quiero decir con crédito a la compañía? Simplemente es como permitirle a esta empresa que pueda hacer solicitudes de compras, o sea, que nosotros les podamos vender y que el sistema nos deje avanzar. ¿Por qué? Porque si nosotros no activamos esto, dentro del sistema deberíamos decirle siempre que cuando la empresa solicita algo debe pagarlo inmediatamente, cosa que en términos corporativos no funciona así, porque siempre hay acuerdos de pago en fechas establecidas.
¿Cómo solucionamos ese problema en el que Odoo nos deje seguir avanzando sin novedad? Simple y sencillo. Todo contacto que creemos, esto sí no importa qué tipo de contacto sea, tiene que tener Allow Over Credit activado, o sea, marcada. ¿Qué significa crédito de la compañía? ¿Listo? Bueno, muchachos, básicamente estos son los datos principales para la creación de un contacto. Bueno, esto es lo que necesitamos siempre al momento de crearlo. No es más. Igual, les voy a mostrar ahora la diferencia entre la compañía y individual. Recuerden que individual es una persona natural. ¿Qué cambia? Bueno, miren, de compañía pasa de tener una razón social, que es un nombre, a tener que especificarle al sistema sus nombres y sus apellidos. ¿Listo? Entonces, ese es el primer cambio. Esto de nombre comercial y compañía se deja vacío porque en una persona individual no lo usamos, entonces simplemente nombres y apellidos. Y el otro cambio que vamos a tener o que vamos a ver acá es que, pues si hablamos de una persona natural, estamos diciendo que es una persona con documento, ya sea cédula, ya sea tarjeta de extranjería, ya sea pasaporte, pero ese documento de persona natural, o sea que de por sí no va a tener NIT, ¿listo? Entonces, aquí debemos tener cuidado en el dato. Y en el NIF cambia que ya no vamos a usar las iniciales del país, sino que vamos a usar las iniciales de el tipo de documento. Si yo escogí cédula de ciudadanía, debo especificar aquí que es CC y darle el número. ¿Listo? Doy el número de cédula y eso es todo. ¿Listo? Eso es todo. ¿Vale? Acá igualmente lo especificamos. Recuerden que si modificamos arriba, aquí en miscelánea debemos hacerlo. Miscelánea está dentro de ventas y compras. Entonces escojo cédula de ciudadanía, borro dígito de verificación y simplemente pongo el número de documento, porque pues un documento no tiene este tipo de datos de dígitos de verificación. Bueno, esos básicamente son todos los datos y los requisitos necesarios al momento de crear un contacto. Es lo esencial y son los datos que cualquier persona que entra a nuestra compañía y gestione en Odoo debe saber. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. Básicamente este es todo el primer tema. Más adelante estaremos tal vez resolviendo alguna duda y nos veremos en el siguiente video.